Muy buenos días a todos. Mi nombre es Elías Flores. Soy investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, adscrito a la División de Ciencias Ambientales. Este centro de investigación está localizado en San Luis Potosí, México. El tema que presentaremos en esta sesión tiene que ver con los resultados que hemos obtenido en el clúster de biocombustibles gaseosos. El clúster pertenece al Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía, CEMIE-Bio. Este CEMIE-Bio es una iniciativa del Fondo de Sustentabilidad Energética, el cual cuenta con los recursos de la Secretaría de Energía, del Gobierno Federal de México y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Una característica de este CEMIE-Bio es que está conformado por 5 clústeres. 3 de ellos están enfocados a la producción de biocombustibles para el transporte. Básicamente están enfocados a la producción de biodiesel, bioturbocina y bioetanol, cada uno de ellos. En el caso de los clústeres para la producción de biocombustibles para la generación de energía eléctrica, se tienen 2 clústeres. El primero de ellos, el clúster de biocombustibles sólidos, y el segundo, que es el clúster de biocombustibles gaseosos, el cual, como vamos a ver, está enfocado a la producción de biogás y biohidrógeno. Al igual que existe el Centro Mexicano de Innovación en Bioenergía, dentro de este mismo Fondo de Sustentabilidad Energética se tienen otros semillas. Uno de ellos enfocado a la producción, a la generación de energía solar, otro en energía geotérmica, energía del océano, básicamente. Bueno, una de las características de los clústeres pertenecientes al CEMIE-Bio es que deben de producir bioenergía utilizando biomasa residual. No es posible utilizar cultivos alimenticios para la generación de bioenergía. Una de las características de este clúster, de todos los clústeres, es que en la convocatoria, en los términos de referencia, se especificó que deberían estar conformados por universidades, centros de investigación y empresas. Esto fue algo muy relevante en el momento que apareció la convocatoria. Las universidades que participan en este clúster son algunas de las más importantes de este país y participan el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Participa también la Universidad Nacional Autónoma de México con la Facultad de Química, el Instituto de Ingeniería con sus unidades Ciudad Universitaria y Juriquilla, y el Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad ubicado en Morelia, Michoacán. Participa también la Universidad Autónoma Metropolitana con sus unidades Coajimalpa e Iztapalapa y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con respecto a los centros CONACYT, participa el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, Unidad Aguascalientes, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología del Estado de Jalisco, localizado en Guadalajara, y el Centro de Investigación en Tecnología Electroquímica, CIDETEC, de Querétaro. La institución responsable y líder de este clúster es el IPICIT, localizado en San Luis Potosí. Con respecto a las empresas, participan Resinergia, que es un spin-off de la UNAM, enfocado a utilizar el biogás que se genera en rellenos sanitarios. Raman Energy, una empresa de San Luis Potosí, al igual que el grupo productor de energías limpias, también empresa de San Luis Potosí, enfocada a la producción de biogás a partir de nopal. Participa también CITSA, Celulosa y Derivados, que es una empresa del grupo Alfa, localizado en un grupo industrial muy poderoso en Monterrey. Y también participa IBTEC, que es una de las empresas líderes en México en el desarrollo y aplicación de tecnología ambiental. Una característica de las instituciones que participan en este clúster es que cuentan con plantas pilotos y desarrollos industriales acerca de la digestión aerobia y la biodesulfuración. Un ejemplo es esta planta a nivel industrial, digestor anaerobio, que instaló IBTEC en Santiago de Chile, una empresa cervecera, donde ya se aplicó tecnología de sulfuración de biogás para enriquecer el biogás producido y poder utilizarlo en la generación de energía eléctrica y térmica.
Dentro del plan estratégico del clúster se tienen diferentes objetivos. Cito aquí algunos de los más relevantes. El que es básico, es central, es la valorización de biomasa residual para la producción de bioenergía. También, bueno, se están desarrollando líneas de investigación enfocadas al uso de biomasa regional que se tiene en el país y que en todos los casos debe de involucrar todas las cadenas de valor. El clúster, bueno, pues se enfoca al desarrollo, validación y también en algunos casos puede enfocarse a la asimilación de tecnología para la producción de bioenergía, utilizando biomasa residual, como ya lo mencioné en su momento, y esto básicamente pues implica que nos estamos enfocando a producción de biocombustibles de segunda y de tercera generación. Se busca también la generación de energía descentralizada para uso local, y algo muy importante que también es muy complejo es el desarrollo de sistemas de energía para la producción y uso de metano e hidrógeno. También el clúster tiene la capacidad de diseñar y hacer ingeniería para la construcción, operación de plantas de energía que sean sustentables y rentables. Y finalmente creo que uno de los aspectos más importantes del clúster es la integración de equipos interdisciplinarios involucrados en investigación, desarrollo, transferencia de tecnología, servicios para la industria y de manera relevante pues la formación de recursos humanos para que todo esto en su conjunto pues traiga innovación al sector de los biocombustibles en México, el cual es aún un poco incipiente. Dentro del plan estratégico, bueno, pues el clúster cuenta con herramientas que están enfocadas al manejo de tecnología y un modelo de negocios que se ha aplicado en el pasado en IPCIT con excelentes resultados. El clúster básicamente cuenta con 6 líneas de investigación generales y 11 acciones estratégicas. Estas 11 acciones estratégicas son en sí proyectos que se tienen que desarrollar. Cada uno de estos proyectos cuenta con actividades, metas, objetivos, productos y entregables y por supuesto de manera relevante presupuesto para desarrollar estas investigaciones. Las 11 acciones estratégicas son las que voy a comentar a continuación. La acción estratégica 1 está enfocada hacia el tratamiento de biomasa. En el caso de la línea de investigación para la producción de biogás, cuenta con 3 acciones estratégicas, todas ellas enfocadas a la producción de biogás. La acción estratégica 2 desarrolla procesos de digestión y codigestión. La acción estratégica 3, producción de metano a partir de vinazas que se generan en la industria tequilera y vitivinícola, muy importantes en México. Y la acción estratégica 4 se enfoca a la producción de metano usando hidrolizados de bagazo de agave. En el caso de la línea de investigación 3, que está enfocada a la producción de hidrógeno, cuenta con 4 acciones estratégicas. La acción estratégica 5 se enfoca a la producción de hidrógeno usando vinazas. La acción estratégica 6 a la producción de hidrógeno utilizando hidrolizados de bagazo de agave. La acción estratégica 7 enfocada a la producción de hidrógeno usando residuos sólidos y semisólidos. Y la acción estratégica 8 enfocada a la producción de hidrógeno usando sistemas electroquímicos. La acción estratégica 10 básicamente se enfoca al tratamiento de gas y al acondicionamiento, y la acción estratégica 9 desarrolla actividades de investigación en captura de CO2 y procesos de tratamiento de biogás, purificación, endulzamiento, etcétera, etcétera. La acción estratégica 10 tiene que ver con la producción de energía eléctrica y térmica en una planta piloto que está en desarrollo en San Luis Potosí, en IPCIT. Y finalmente la acción estratégica 11 se enfoca a lo que tiene que ver con políticas públicas y sustentabilidad. En esta diapositiva les presento en un esquema de biorefinería las 6 líneas de investigación que se desarrollan en el clúster, y este esquema básicamente está presentado en forma de columnas de fuentes de materia prima, procesos que se van a desarrollar, que están desarrollando, y productos. Me voy a enfocar un poco más en esta diapositiva, en el caso de las fuentes de materia prima que estamos utilizando. Pues básicamente trabajamos con residuos sólidos, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos residuos sólidos urbanos, bagazo de agave de la industria tequilera y biomasa microalgal. En el caso de la biomasa microalgal me gustaría resaltar que esta se produce capturando el CO2
que se recupera de los procesos de acondicionamiento y purificación del biogás, así como del CO2 generado durante los procesos de combustión. Se captura este CO2, se generan las microalgas y este es un insumo que utilizamos para la producción de biogás básicamente. Con respecto a residuos semisólidos, trabajamos con lodos de purga de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y en el caso de los residuos líquidos, como ya lo mencioné, nos enfocamos en el uso de vinazas de la industria tequilera y vitivinícola. Ya de manera más específica, como ustedes saben, bueno, pues en el caso de los residuos sólidos y semisólidos, es claro que tenemos que aplicar pretratamientos para que los carbohidratos presentes en esta biomasa residual estén disponibles para ser utilizados en los procesos que se van a utilizar, que se van a desarrollar en el clúster. Estos pretratamientos pues básicamente son de distintos tipos, tratamientos físico-químicos, biológicos, por ejemplo, tratamientos hidrotérmicos, químicos, biológicos, enzimáticos, básicamente. Una vez que se tienen las corrientes ricas en carbohidratos, estas se llevan hacia los procesos de biogás, de producción de biogás, producción de hidrógeno, y en estos proyectos básicamente estamos aplicando una amplia batería de reactores, tales como los tanques agitados, reactores en lote alimentado, reactores USB, reactores de leche empacado, etcétera, etcétera. Estamos, en casi todos los casos, son procesos continuos y algo muy importante, bueno, estamos desarrollando procesos mesofílicos y termofílicos para poder seleccionar los que sean más adecuados desde el punto de vista económico y de productividad. Se desarrollan también procesos en 2 etapas, acidogénicos, metanogénicos, y algo muy importante, es una de las fortalezas del clúster, se trabaja con expertos en modelado, monitoreo y control en todos estos procesos. Estamos identificando parámetros para escalar estos procesos a nivel planta piloto y eventualmente en las etapas posteriores a un nivel mayor. Y bueno, pues estamos trabajando con celdas de electrólisis microbianas para la producción de hidrógeno. Con respecto al acondicionamiento de biogás, pues básicamente nos estamos enfocando en la biodisulfuración y, como ya comenté, en la captura de CO2 usándolo para la producción de microalgas. Y finalmente, una vez que tenemos el metano purificado, nos enfocamos a la generación de energía eléctrica y térmica. En este proyecto también básicamente estamos haciendo integración de corrientes, por ejemplo, se aprovecha el digestato, así como la producción de la biomasa microalgal para la producción de biogás. Y en el caso de sustentabilidad y políticas públicas, pues nos estamos enfocando a la evaluación de los impactos socioeconómicos y ambientales de las tecnologías de producción y uso de biocombustibles. Estamos utilizando herramientas de análisis de ciclo de vida, huella de carbono, y se están también desarrollando modelos socioeconómicos. En esta diapositiva les presento algunos de la infraestructura que se ha desarrollado en el clúster. Presento aquí un banco de bioreactores completamente automatizado que está localizado en IPCIT, un reactor piloto para la producción de biogás y de hidrógeno que tiene el Instituto de Ingeniería, sistemas electroquímicos que también tiene el Instituto de Ingeniería, una planta piloto, para la generación de energía eléctrica y térmica, 60 kilowatts hora que se tiene en IPCIT, y sistemas de captura de CO2 y producción de microalgas que tiene la Huancajimalpa. Algunos de estos sistemas son de hasta 2 metros cúbicos. ¿Qué productos hemos desarrollado? Les presento aquí algunos de los más relevantes obtenidos al corte a etapa 7, final de etapa 7. Actualmente estamos en etapa 8 y el proyecto concluye a inicios del próximo año. Con respecto a formación de recursos humanos, se han formado 60 estudiantes de licenciatura, 52 de maestría y 7 de doctorado. Hemos publicado más de 80 artículos en revistas indizadas y se han presentado más de 200 conferencias, más de 200 trabajos técnicos en conferencias y en seminarios. Con respecto a tecnología, bueno, pues, se han entregado 55 reportes técnicos con sus anexos. Tenemos un plan de negocios, un estudio de mercado, algo muy relevante, base de datos de patentes en los temas de interés del clúster. Se han hecho estudios de vigilancia tecnológica para saber hacia dónde van los desarrollos a nivel mundial.
Se tienen a la fecha 4 patentes depositadas, más 3 más en proceso. Se han determinado el nivel de TRL de los desarrollos tecnológicos del clúster y bueno, se han tenido un número importante de encuentros con compañías interesadas en la aplicación de biogás. Y algo muy importante, pues se desarrolló junto con Secretaría de Energía el mapa de ruta de biogás, que es el plan a seguir a nivel nacional. Y hemos tenido colaboraciones nacionales e internacionales. El clúster fue el responsable de la colaboración con la Agencia Danesa de Energía, en conjunto con Secretaría de Energía. Se ha tenido una colaboración muy relevante con la Agencia Alemana de Cooperación, GIZ. También el clúster forma parte, es una parte importante de la red de bioenergía de CONACYT. Y también, bueno, tenemos colaboraciones importantes con la red mexicana de bioenergía, RENBio. Hemos tenido colaboración, es claro, con los demás clústeres del CEMIE-BIO y un poco más cercana con el CEMIE-SEOL y el CEMIE-Océano. Y también, bueno, pues tenemos una colaboración importante con el Consejo Nacional de Biogás. Básicamente es lo que les quería presentar. Podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Sidania Valdés y ya hablo en representación de 6 instituciones que participamos en la acción estratégica 1 del clúster biocombustibles gaseosos, denominado pretratamiento de biomasas. Esta acción estratégica es la primera en el clúster y tiene como objetivo llevar a cabo el pretratamiento de biomasas seleccionadas. Estas dos biomasas fueron bagazo de agave como una biomasa linocelulósica modelo, así como los lodos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Estos métodos de pretratamiento están dirigidos a la recuperación de azúcares, incrementar la biodegradabilidad de los dos sustratos con una baja generación de productos de inhibición. La ejecución del proyecto se llevó a cabo en 8 etapas de 6 meses cada uno. En la primera de estas etapas, las instituciones estuvimos dedicadas a la obtención y caracterización de un único lote de bagazo de agave, esto con el objetivo de hacer comparables los resultados de pretratamiento. Esto se hizo durante la etapa 2, 3 y 4. En la etapa 5 a la 7, las instituciones hicieron el escalamiento de los pretratamientos en diferentes configuraciones de reactores y durante las 2 últimas etapas se está trabajando en el diseño conceptual y balances de masa y energía para determinar cuál es el método que pudiera ser más económico en el contexto mexicano. Los pretratamientos aplicados al bagazo de agave fueron pretratamientos enzimáticos, químicos, hidrotérmicos, algunos combinados como ozono y pretratamiento enzimático, y biológicos. La mayoría de estos pretratamientos tienen como resultado azúcares reductores después de la solubilización del bagazo de agave, pero el pretratamiento o los pretratamientos biológicos aplicados tienen como resultado ácidos grasos volátiles como ácido acético y ácido butírico. El primer pretratamiento del cual les quiero hablar estuvo a cargo por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, fue el pretratamiento de explosión de vapor. Aquí les muestro una fotografía del reactor que se mandó a construir con este fin. El objetivo fue determinar el efecto del factor de severidad sobre la solubilización del bagazo de agave, para lo cual se estudiaron diferentes temperaturas y tiempos de pretratamiento. Al tratarse de un pretratamiento hidrotérmico, fue importante realizar un balance de energía. Para eso se utilizó una aproximación de paredes compuestas, así como la analogía con resistencias térmicas. También se determinó un rendimiento global de recuperación de energía, el cual consideró la cantidad de metano recuperada del hidrolizado entre la energía utilizada durante el pretratamiento. Aquí les muestro los resultados en cuanto al efecto del tiempo del pretratamiento y la temperatura sobre la solubilización del bagazo de agave medido como demanda química de oxígeno, así como la concentración total de inhibidores. Se encontró que la combinación en donde se obtenía más DQO y menos inhibidores fue a una temperatura de 154 grados,
y un tiempo de pretratamiento de 10 minutos que correspondería a esta línea de aquí. Con estos hidrolizados se realizó un ensayo de potencial bioquímico de metano, obteniendo hasta 215 mililitros por gramo de DQO añadida, y se encontró que la eficiencia energética por la conversión de estos hidrolizados a metano fue hasta del 250%. Hay que mencionar que a este porcentaje todavía hay que descontar la energía requerida para la operación de los reactores de producción de metano. Por otro lado, la Universidad Autónoma del Estado de México estuvo trabajando también con explosión de vapor como método de pretratamiento del bagazo de agave, y ellos estuvieron dedicados a comparar una configuración de pretratamiento estático o batch contra un método de explosión de vapor en continuo utilizando una extrusora. Los resultados que se obtuvieron al comparar estos dos tipos de pretratamiento se muestran en esta tabla, y se observó de manera general que tanto el rendimiento de DQO como el rendimiento de azúcares totales fue superior en modo batch. Por otro lado, el CUSEI de la Universidad de Guadalajara estuvo trabajando con pretratamientos químicos. El primero de ellos fue el pretratamiento con ácido, utilizando ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Aquí los factores que se estudiaron fue la temperatura y el tiempo de pretratamiento. Podemos ver que en función de los azúcares reductores que se obtuvieron, azúcares totales, el pretratamiento con ácido clorhídrico fue superior. Estos hidrolizados también se probaron en un ensayo de potencial de metano para determinar qué combinación era la que nos generaba más metano, y se encontró que las condiciones más suaves fueron las que se requirieron para optimizar la producción de metano. Es importante mencionar que ya bajo condiciones optimizadas no se encontró generación de inhibidores del tipo hidroximetilfurfural y furfural. El CUSEI también estuvo trabajando con el pretratamiento de bagazo de agave utilizando líquidos iónicos. Se encontró que de manera general este tipo de pretratamiento recuperó más azúcares que los otros pretratamientos químicos estudiados. Aquí se puede ver un gráfico de producción de metano comparando el bagazo sin tratar, y cuando se aplica el pretratamiento con líquidos iónicos seguido de una hidrólisis enzimática, se logró aumentar hasta 6 veces esta producción de metano, lo cual es bastante considerable. Sin embargo, la principal limitación de este tipo de pretratamiento sigue siendo sus altos costos, y que en ocasiones se generan efectos inhibitorios sobre los microorganismos en la digestión anaerobia. Por eso el CUSEI tiene como uno de los objetivos llevar a cabo la síntesis de líquidos iónicos de bajo costo, como los que se muestran aquí, y con eso superar estas limitaciones. El IPCID estuvo trabajando con hidrólisis enzimática, y esto es porque el bagazo de agave ya proviene de por sí de un proceso térmico. Cuando las piñas del bagazo de agave se cosechan, se tienen que moler y después recuperar los azúcares, y es ahí donde ya hay un cierto tipo de pretratamiento térmico. Por lo tanto, las fibras del bagazo de agave pueden ser sometidas directamente a hidrólisis enzimática. El IPCID estuvo comparando formulaciones de enzimas de origen nacional encontradas en el mercado mexicano, comparándolas con preparaciones enzimáticas que se utilizan típicamente en la industria de biocombustibles de segunda generación, pero que no están disponibles actualmente en México. Se optimizaron los factores de pH, temperatura y tiempo, midiendo los azúcares reductores generados. En esta gráfica se muestra una comparación de las diferentes formulaciones enzimáticas. Marco con un asterisco las que son de origen mexicano, y podemos ver aquí la cantidad de azúcares que se generan del mismo bagazo que viene ya per se, la generación de azúcares por la propia preparación enzimática,
podemos ver que en términos de demanda química de oxígeno, para algunas preparaciones esta contribución es bastante notable, pero aquí lo que nos gustaría resaltar es la cantidad de azúcares que se generan por la sacarificación del bagazo de agave. En este sentido, podemos ver que algunas preparaciones enzimáticas como celulasa tiene la misma generación de azúcares reductores que otras formulaciones de origen extranjero que no se encuentran actualmente en México. Por lo tanto, estos resultados son importantes porque nos permiten determinar cuál de estas formulaciones tendría un mejor potencial para utilizarse los hidrolizados en producción de metano, por ejemplo, estas formulaciones, y otras formulaciones serían más idóneas para utilizarse en la producción de hidrógeno, como en este caso o en este caso. El CATJ en Guadalajara estuvo trabajando también con hidrólisis enzimática, pero antes de aplicar la hidrólisis enzimática se realizó un pretratamiento con ozono. Esto es porque muchas veces la conversión de los azúcares utilizando solamente enzimas es baja debido a la presencia de lignina. Pero el pretratamiento con ozono reacciona de manera selectiva con esta lignina. Se puede hidrolizar esta lignina hasta un 37%, como podemos ver en esta gráfica, y eso hace que la recuperación de los azúcares de la fracción de celulosa y de la hemicelulosa sea bastante alta. En este caso, el CATJ estuvo trabajando también en la optimización del pretratamiento con ozono, estudiando factores como el tamaño de partícula, el contenido de humedad del propio bagazo de agave y la dosis de ozono. Una vez que se lleva a cabo el pretratamiento con ozono, se obtiene ya este bagazo, el cual puede ser ahora sometido a la hidrólisis enzimática. Aquí les muestro las condiciones que se usaron en este ensayo y los resultados obtenidos. Podemos ver que la DQO total que se obtiene después de este pretratamiento combinado ozono y después hidrólisis enzimática fue bastante alto, de 50 gramos por litro, lo cual supera la DQO que se obtiene utilizando solamente hidrólisis enzimática. El rendimiento de DQO que se puede lograr es hasta del 78% y el rendimiento de carbohidratos cercano al 40%. Otro de los métodos estudiados para el pretratamiento del bagazo de agave fueron pretratamientos biológicos, en este caso a cargo por el Instituto de Ingeniería en la Unidad Académica Joriquilla en Querétaro. Uno de ellos fue utilizando microorganismos ruminales. Estos microorganismos ruminales provienen del estómago de la vaca, los cuales ya se han caracterizado previamente y contienen microorganismos con capacidad hidrolítica muy importante, como Prevotella, Ruminococcus y Fibrobacter. Entonces, estos microorganismos del rumen de la vaca se utilizan como biocatalizador para solubilizar la fracción de hemicelulosa del bagazo de agave. Solamente que en lugar de generar azúcares reductores, lo que se genera son ácidos grasos volátiles, por lo tanto los resultados se expresan en DQO. Aquí lo que se quiso probar fue el efecto del tiempo de retención sobre la solubilización del bagazo de agave. Esto es porque una de las principales limitantes de este pretratamiento biológico justamente son los altos tiempos de retención. En este primer configuración, que fue un reactor en lote secuencial, se observa que el menor tiempo de retención al cual no se disminuye esta solubilización del bagazo de agave fue de 8 días. Debido a la sencillez de los pretratamientos biológicos, en este caso se pudo hacer un escalamiento o incrementar el volumen del pretratamiento hasta 100 litros, utilizando un reactor de 100 litros, utilizando estos fluidos ruminales como biocatalizador. Y bueno, aquí podemos ver que los rendimientos de hidrólisis son del 14%. Y como les mencionaba, en lugar de generar azúcares reductores, lo que se está generando son ácidos como ácido acético, propiónico y butírico. Ahora bien, en etapas más recientes del proyecto se estuvieron probando otras configuraciones de reactor, como la que se muestra aquí, reactores de lecho fluidizado, lo cual ha permitido reducir todavía más el tiempo de retención
Se recuerdan, en la diapositiva anterior estábamos hablando de un tiempo de retención de 8 días, pero en este caso y con esta configuración de reactor se pudo reducir el tiempo de pretratamiento hasta 1 día. Esto es importante porque este tiempo de retención ya es más cercano al típico que se utiliza con otros pretratamientos enzimáticos y químicos, lo cual pudiera hacer este tipo de pretratamiento competitivo. Ahora, debido a la propia naturaleza de los pretratamientos, a veces es difícil hacer una comparación entre ellos. Por eso, una de las principales actividades que tuvimos en esta acción estratégica 1 fue hacer un estudio comparativo de todos los tratamientos que se estuvieron aplicando. Pretratamientos biológicos, enzimáticos, combinados, explosión de vapor y con ácido diluido. Aquí en esta gráfica podemos ver el rendimiento de carbohidratos. Podemos ver que, a excepción de los pretratamientos biológicos, el rendimiento de carbohidratos por gramo de bagazo de agave osciló alrededor de los 0.18 gramos por gramo de bagazo, muy similar entre los pretratamientos, a excepción del pretratamiento con ácido diluido, que tuvo un rendimiento casi del doble o mayor del doble. Ahora, debido a que los pretratamientos biológicos no generan azúcares, sino más bien generan ácidos orgánicos, otra manera de compararlos fue en términos de DQO. Aquí podemos ver que ahora sí, la mayoría de estos pretratamientos, tanto biológicos, enzimáticos e hidrotérmicos, tuvieron un rendimiento muy similar entre ellos, cercano a los 18.18 gramos por gramo de bagazo de agave. Y nuevamente el pretratamiento con ácido diluido fue el que mejoró este rendimiento promedio. Ahora bien, no se trata nada más de obtener la mayor cantidad de materia soluble después del pretratamiento, sino cuál pudiera ser el potencial bioquímico de metano que se obtiene de cada uno de estos hidrolizados. De esta manera se hizo también la comparación de todos los hidrolizados en un ensayo de potencial bioquímico de metano y se observó que la mayoría de estos pretratamientos, si pueden observar, fueron similares entre sí, obteniendo en general un potencial de 200 mililitros por gramo de DQO añadida. Solo 2 pretratamientos tuvieron un rendimiento ligeramente menor. Esto es importante porque en otros estudios, cuando se hace una comparación entre pretratamientos, se observa que hay una gran diferencia entre pretratamientos químicos, biológicos e hidrotérmicos. Sin embargo, en esta acción estratégica 1 se observa que después de la optimización de estos pretratamientos se pueden llegar a resultados comparables, lo cual quiere decir que la decisión de cuál es el mejor método ya se tiene que hacer en términos económicos, que es en lo que actualmente se está trabajando. Por último, la Universidad Autónoma del Estado de México también está trabajando en el pretratamiento de lodos primarios y secundarios de plantas de tratamiento de aguas residuales mediante oxidación húmeda. Aquí se estudiaron los factores de tiempo, presencia de oxígeno durante el pretratamiento y temperatura. Se observó que a una temperatura de 150 grados y más arriba, se logró reducir el índice volumétrico de lodos, que es una manera indirecta de ver la solubilización de estos lodos en forma de DQO. Aquí podemos ver los resultados en DQO expresados y es a partir de estos 150 grados en donde se obtienen los mejores resultados. Aquí podemos ver una fotografía donde se puede ver la hidrólisis o la ruptura de las células de estos lodos. Y bueno, con eso termino mi participación. Agradezco a todos los que se conectaron para escuchar los resultados de esta acción estratégica y estamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Hugo Méndez y el día de hoy tendré el placer de poderles presentar los resultados que se han obtenido dentro del clúster biocombustibles gaseosos y en particular en las acciones estratégicas o líneas de investigación relacionadas a la producción de biogás.
en colaboración con mis colegas adscritos a estas 6 instituciones de reconocido prestigio en nuestro país. Como previamente tuvo oportunidad de comentarles la doctora Idania, dentro de los residuos que se consideraron dentro de este proyecto, pues existen residuos sólidos, de los cuales ya nos explicaba, es necesario un pretratamiento para que puedan ser aprovechados en la producción de biogás. Mientras que adicionalmente contemplamos residuos líquidos que por sus características y por su volumen de producción en nuestro país resultan interesantes para poder valorizarse a través también de la producción de biogás. Tales residuos son las vinazas tequileras y los efluentes vitivinícolas, esta industria que está creciendo aceleradamente en nuestro país. La primera acción estratégica, la AE2, está principalmente asociada hacia la producción de biogás a partir de residuos, desechos sólidos de la fracción orgánica de la basura y de los lodos de purga. En particular, dentro de esta acción estratégica se evaluaron no solamente diferentes configuraciones, sino también a diferentes escalas, como se puede observar en las imágenes que les presento, donde hay reactores desde escala laboratorio hasta plantas piloto en campo que ya tratan, digamos, producen biogás a partir ya de desechos reales provenientes de diferentes fuentes que ya les detallaré un poco más adelante. Entonces, con base en este trabajo se han podido definir las condiciones de operación más adecuadas para poder mejorar tanto el rendimiento como las velocidades de producción de metano. La primera planta piloto está ubicada en la Autónoma Metropolitana, en el campus de Iztapalapa, y esta planta de tratamiento o este reactor anaerobio produce biogás a partir de los residuos que se generan en el propio restaurante que da servicio dentro del campus, pero también colecta esta fracción orgánica de la basura que se genera en los restaurantes aledaños al mismo. Esta fracción orgánica es molida y después pasada a reactores hidrolíticos anaerobios de lecho escurrido o RAL. En este caso, esta planta cuenta con 5 de ellos, con 3.3 metros cúbicos de volumen de operación cada uno, en donde pues se lleva a cabo la fase más crítica, ¿no? Dentro de la metanización de estos residuos, que es precisamente la hidrólisis. Una vez que se ha llevado a cabo este proceso de hidrólisis y que ya se encuentra lista esta materia orgánica para poder pasar al proceso de metanización, el cual se lleva a cabo en un digestor tipo USB de 40 metros cúbicos de volumen de operación, donde el biogás que se produce es tanto acondicionado como comprimido para poder ser almacenado para su posterior uso a través de un sistema automático. La segunda planta piloto con la que contamos en el clúster es esta de la Facultad de Química, en donde a diferencia de la previa, se tienen digestores tanto en fase húmeda como en fase seca, lo cual permite o permitió comparar el desempeño de estos digestores para la fracción orgánica de la basura. En particular, esta planta, como podemos ver en la siguiente diapositiva, se estuvo utilizando para poder tratar esta fracción orgánica de la basura proveniente de la central de abastos de 2 municipios de los más importantes en la Ciudad de México, que es Tultitlán y Naucalpan. Como ustedes saben, la Ciudad de México pues, es una de las ciudades más pobladas del mundo y en particular nuestros desechos, un gran porcentaje de ellos está compuesto por la fracción orgánica, por una fracción orgánica, y esa es la razón por la cual pensamos que
la producción de biogás a partir de estos desechos sigue teniendo un nicho de oportunidad importante, no solamente, digamos, de impacto ambiental, pero también de impacto económico. Creemos que es un hecho importante para poder echar a andar pues una economía circular en el país. Ahora les voy a empezar a mostrar algunos de los resultados más relevantes que se obtuvieron en la Acción Estratégica 3, la cual está ligada a la producción de biogás a partir de efluentes vitivinícolas y vinazas tequileras, en donde básicamente pues se desarrollaron o se pudieron desarrollar tres diferentes, digamos, puntos importantes. El primero de ellos, pues, probar diferentes configuraciones de digestores, particularmente en 2 etapas, ya que pensamos desde el arranque del proyecto que este tipo de procesos podía proveer muchas ventajas en el escalamiento de los mismos en términos de productividad y en términos de robustez en la operación del mismo. Adicionalmente, nos planteamos como un hito importante a abordar la diferencia entre la operación mesofílica y termofílica en los digestores. Con estos tipos de residuos es particularmente interesante evaluar termofilia, ya que, por ejemplo, para el caso de las vinazas tequileras, cuando son generadas, estas salen con una temperatura alrededor de los 95 grados centígrados, lo que pues implicaría, digamos, no tener que añadirle mayor energía al proceso para poderlo operar en termofilia, ¿no? Ya utilizaríamos la propia energía con la que es desechado esta agua residual. Finalmente, el otro punto interesante que se abordó dentro de esta acción estratégica tiene que ver con la propuesta de esquemas de control, los cuales garantizan, pues, no solamente un buen comportamiento, sino la estabilidad del proceso. Y esto es muy importante cuando los usuarios que quieren acceder a este proceso de metanización, pues no tienen la experiencia o no tienen a los operadores con experiencia suficiente para poder trabajar con este tipo de procesos. Entonces, estos esquemas les permiten operar los procesos de una manera pues bastante sencilla y segura. De los efluentes vitivinícolas se probó la configuración en 2 etapas dada por 2 reactores en serie tipo CSTR, la cual se probó para diferentes cargas, pero también para diferentes temperaturas. Podemos ver en esta tabla que en un principio se probaron estas configuraciones de manera independiente para poder determinar cuál era la máxima carga que podían tratar cada uno de ellos de manera independiente. Posteriormente se acoplaron los reactores y entonces el flujo de alimentación del reactor metanogénico pues estaba supeditado al flujo de alimentación del reactor acidogénico, obteniéndose pues cargas globales pues bastante interesantes, ¿no? En general pues podemos ver aquí que uno de los grandes logros que se tuvo con este residuo pues es que se pudo lograr un proceso que no requiere ni la dilución del efluente ni la adición de álcali, un efluente concentrado en materia orgánica, en este caso tenía alrededor de 220 gramos de DQO por litro. Se pudieron trabajar a altas cargas, el proceso acidogénico en particular, hasta 30 kilogramos de DQO por metro cúbico por día, mientras que se mantuvieron tanto eficiencias como rendimientos de producción de metano bastante interesantes. Todos estos resultados fueron obtenidos por los colegas del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente, para el caso de las vinazas tequileras, los colegas del CIATEG idearon también un proceso en 2 etapas, evaluaron un proceso en 2 etapas, con la particularidad de que el proceso acidogénico trataron de favorecer la producción de lactato, porque el lactato es una molécula que puede, o un subproducto que puede potenciar
fuertemente la fase metanogénica, ¿no? Entonces, de esta manera ellos establecieron las condiciones de operación que favorecían la conversión de la materia orgánica a este metabolito de interés, y adicionalmente en la primera fase pudieron tener una producción de hidrógeno interesante, ¿no? Bajo este esquema. Y en el segundo digestor obtuvieron que estaba compuesto, a diferencia del previo, por un reactor tipo USB, se pudieron alcanzar cargas hasta de 10.1 gramos de DQO por litro por día, lo cual son cargas bastante importantes, ¿no? Y finalmente, el rendimiento global en remoción de DQO pudo alcanzar hasta casi los 92% de remoción. Adicionalmente, en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara tuvimos la oportunidad de evaluar el comportamiento de una configuración novedosa, en el sentido de que son 2 reactores de lecho fijo, ¿no? Entonces, hasta ese momento no había habido muchos reactores de lecho fijo evaluados en esta configuración en 2 etapas, lo cual hizo también bastante interesante. Básicamente se obtuvieron resultados similares al de los colegas del CIATEC. Se pudieron alcanzar cargas hasta de 29 gramos de DQO por litro por día en el reactor acidogénico. Aquí hay que aclarar que nosotros no buscamos la formación como tal de lactato, a diferencia del CIATEC, sino que tratamos solamente de buscar la conversión en su mayoría hacia acetato, ¿no? Que es uno de los metabolitos de fácil asimilación ya en la fase metanogénica, ¿no? Y esto nos permitió trabajar a cargas muy similares, hasta alrededor de 12 gramos de DQO por litro por día en el reactor metanogénico, a estas condiciones de operación, y con remociones que pudieran alcanzar hasta el 96%. Adicionalmente a esto se hicieron análisis de biología molecular, en donde los mismos nos arrojaban que la ruta dominante de producción de metano bajo cargas de operación bajas es principalmente la acetogénica, pero conforme las cargas se van elevando, esa ruta cambia a la ruta hidrogenotrófica. En particular, a continuación les muestro uno de los ejemplos en los cuales estuvimos aplicando el control de procesos. Como ustedes saben, el arranque de los reactores de biopelícula pues siempre es algo bastante complicado si no se tiene experiencia con los mismos, y pues siempre esa experiencia es la que nos permite evaluar cuál es la carga, ¿no? O qué incrementos en la carga vamos dando a nuestro reactor. Pero pues la pregunta aquí es: ¿qué hacemos si no tenemos esa experiencia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a esta situación? Y con base en ello propusimos este esquema de control, un esquema que puede implementarse fácilmente, ya que requiere solamente mediciones del factor de alcalinidad, que con una simple titulación se pueden determinar. En cuestión de 1 minuto, 2 minutos se puede hacer una medición, y el cual determina en un lazo interno si está o no cumpliendo el límite que nosotros establecemos como de seguridad para garantizar la estabilidad del proceso. Si eso se cumple, entonces en automático manda la señal al lazo externo que le indica a nuestra bomba que incremente el flujo. Y así constantemente está supervisando y actuando en ambas variables. Aquí podemos ver el ejemplo. Este de aquí no es una simulación, es una implementación experimental en este reactor tipo FBR de 3.2 litros que les muestro por aquí, en donde podemos ver aquí que en un inicio, cuando el factor de alcalinidad está por arriba de este valor aproximadamente de 0.7, es decir, está por arriba del factor umbral, entonces lo que hace mi controlador es llevar el flujo casi a cero. Y lo lleva a cero para obligar que el factor de alcalinidad baje, ¿no? Para que los microorganismos tengan oportunidad de poder degradar los ácidos grasos volátiles que pudieran estar de forma excedente en ese momento en el proceso. Y una vez que baja, entonces el controlador empieza a incrementar el flujo de manera gradual, siempre garantizando que ese factor, ese umbral en el factor de alcalinidad,
no se pase hasta alcanzar la línea roja, que es el flujo de diseño que se estableció para ese reactor. Es decir, el término de la fase de arranque. Es decir, en este punto ya tendríamos una biopelícula con suficiente actividad metanogénica, degradando vinasas tequileras como sustrato. Y aquí esto que llamamos crisis de acetato fue la manera elegante que encontramos para llamarle a una perturbación inducida por mi estudiante de posgrado, que al momento de que se tomaron diferentes muestras de biología molecular en este punto, el volumen del reactor bajó considerablemente, de manera tal que la recirculación se comprometió, y entonces decidió pues añadir, sustituir ese volumen por vinasa cruda, ¿no? Concentrada, y entonces pues eso hizo que la cantidad de ácidos grasos en el sistema pues se disparara enormemente, y afortunadamente la ley de control tomó la decisión correcta, es decir, mandó otra vez el flujo a cero, esperando a que la perturbación pudiera ser asimilada por los microorganismos, y una vez que pasó nuevamente ese umbral, empezó otra vez a dosificar o a decir qué incrementos en el flujo eran los adecuados, y finalmente recuperó el sistema. En este punto les muestro rápidamente los últimos resultados ligados a la acción estratégica 4, que tiene que ver con la producción de hidrolizados a partir del bagazo de agave. Entonces, como ya les comentaba previamente, mi colega, la doctora Idania Valdés, se probaron diferentes tipos de hidrolizados para el bagazo de agave, pero también en diferentes reactores, ¿no? Y diferentes temperaturas. Básicamente, las principales conclusiones son que los mejores desempeños que se pueden obtener en estos hidrolizados fueron en los hidrolizados enzimáticos, son los que permiten una mayor recuperación de azúcares, una menor generación de compuestos inhibitorios y una mayor, por ende, una mayor producción de biogás, de metano. Pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y quedo atento a poder responder todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Si en el control de esta la hago yo, es igual para abrir un poquito la sesión de preguntas, es si el control de la biopelícula metanogénica, este modelo que tienen, ¿hay alguna especie de retroalimentación en lo que respecta a la producción de biogás? O sea, manera de saber que no solo la biopelícula se va formando, sino que está produciendo gas efectivamente. Sí, Rodolfo, es claro que en estos sistemas el desarrollo de la robustez de la biopelícula está directamente ligada a la velocidad de producción de metano. Como tú sabes, en un inicio los microorganismos ocupan la mayor parte de la energía para crecer, es decir, para formar la biopelícula. Entonces, un factor interesante que nos permite ir corroborando que efectivamente el proceso va bien es precisamente la remoción, porque la remoción nos permite ver que esa energía se está utilizando en las fases iniciales para formar la biopelícula, y hacia casi el término de la etapa de arranque vemos un viraje bastante importante, o sea, un despegue muy, muy importante en la velocidad de producción de metano. Y esto nos indica que a partir de ese momento los microorganismos pues dejaron de utilizar la mayor parte de esta energía para crecer o formar la biopelícula, y empiezan ya a destinarla hacia prácticamente en su mayoría, como tú sabes, el 80% aproximadamente, hacia la producción de metano. Entonces, sí, esta ley de control es muy fácil de implementar, pero definitivamente vamos a la par, no en línea, ya de una manera pues, más distanciada, cada 3 días, dependiendo del tiempo de retención hidráulica del proceso, supervisando estas otras variables que nos permiten ir viendo que el sistema va desempeñándose de manera adecuada. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Germán Buitrón
les voy a presentar los resultados obtenidos dentro del clúster de biocombustibles gaseosos relativos a la producción de biohidrógeno. Esta presentación tiene una introducción, vamos a ver el objetivo, los participantes involucrados en el proyecto, así como la metodología enfocada a los diferentes sustratos que estudiamos. Posteriormente vamos a pasar a los resultados en dos partes. Uno es los resultados de la fermentación oscura utilizando los diferentes residuos líquidos y sólidos, y la parte de sistemas bioelectroquímicos, en donde se utilizan los efluentes provenientes de la fermentación oscura. Finalmente, vamos a las conclusiones. ¿Por qué la producción de hidrógeno? Es un vector energético renovable que recientemente ha llamado mucho la atención. Generalmente el hidrógeno se produce a través de los productos del petróleo, el gas natural o el carbón, o por medio de la electrólisis. El problema es que, bueno, se gasta energía y pues algunos recursos no renovables. Sin embargo, existe la producción biológica de hidrógeno. Esta producción utiliza residuos para su generación, y hay varios procesos: la biofotólisis, la fotodescomposición, y dos en los cuales nos vamos a enfocar, que es la fermentación oscura y los sistemas bioelectroquímicos. En la fermentación oscura, ¿cómo se produce el hidrógeno? Bueno, este es el ciclo de la digestión anaerobia que conocemos muy bien, y el objetivo aquí pues es inhibir la formación de metano y quedarnos en la primera etapa. De esta manera, las reacciones que tenemos, si tenemos glucosa, por ejemplo, se transforma la glucosa a ácidos grasos y tenemos producción de hidrógeno. Diferentes ácidos grasos son producidos, como el acetato, el butirato y el propionato. Por otro lado, en los sistemas bioelectroquímicos vamos a tener un ánodo y un cátodo, una membrana en los sistemas que son de dos cámaras, y en donde la materia orgánica, generalmente los ácidos grasos, va a ser descompuesta en este caso el acetato, pues se descompone en CO2, electrones y protones. Estos protones atraviesan la membrana, y en el cátodo los protones son transformados a hidrógeno gaseoso. Se necesita una pequeña densidad de corriente para llevar a cabo este proceso. Así, el objetivo de esta línea de investigación dentro del clúster de biocombustibles gaseosos ha sido evaluar diferentes sustratos líquidos y gaseosos para producir hidrógeno. En esta línea participan diferentes instituciones: la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de el Instituto de Ingeniería, tanto el campus Juriquilla de la UNAM, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, la Universidad de Guadalajara, con el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, el CUSEI, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, el CIATJ, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica y el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Bueno, ahora les voy a hablar de los sustratos utilizados. Para la fermentación oscura hemos utilizado los residuos, las vinazas de tequila, efluentes vitivinícolas, el suero de leche, la fracción orgánica de los residuos sólidos de comida y el bagazo de agave. Estos sustratos han sido estudiados en diferentes configuraciones de reactores, tales como los reactores UASB, los reactores perfectamente mezclados, biofiltros, los reactores SBR anaerobios, los reactores SBR con biofilm anaerobios. Y el objetivo se ha centrado en el incremento de la productividad. Así vamos a ver que el caso de las vinazas tequileras y los efluentes vitivinícolas, hemos logrado la implementación de diferentes procedimientos analíticos para cuantificar los compuestos que inhiben la producción de hidrógeno. Se ha llevado a cabo la
destoxificación de vinazas para remover compuestos fenólicos que limitan la fermentación del hidrógeno debido a procesos paralelos también de fermentación de azúcar. Se han desarrollado procesos para identificar las poblaciones microbianas clave que están presentes en los reactores y técnicas para el desarrollo de biopelículas en reactores continuos para la producción de hidrógeno. En esta tabla podemos ver las diferentes configuraciones que han sido utilizadas, como son los reactores UASB con recirculación, los reactores UASB con recirculación también y biofiltros a diferentes cargas orgánicas. Esta parte fue hecha con efluentes de la industria vitivinícola. Aquí podemos ver que la productividad máxima se obtuvo 3.4 litros de hidrógeno por litro de reactor por día utilizando un biofiltro. Los rendimientos en cuanto a la producción de hidrógeno como mililitros de producción de hidrógeno por gramo de DQO adicionada llegaron hasta 6.7. Por otro lado, las vinazas de tequila que han sido estudiadas en reactores SBR, reactores continuos, reactores SBR con biopelícula, han logrado productividades máximas aquí en las condiciones termofílicas de hasta 54, utilizando cargas orgánicas de hasta 54 gramos de DQO por litro por día, y se han obtenido productividades alrededor de 0.7 litros de hidrógeno por litro de reactor por día. En el caso de también las vinazas tequileras, utilizando reactores continuos y reactores con soporte, con medio soporte, se han obtenido productividades alrededor de 1 litro de hidrógeno por litro de reactor por día. Cabe destacar en esta tabla comparativa que tanto el biofiltro como el reactor continuo con biomasa, con soportes que tuvieron biomasa suspendida fueron los que generaron una productividad mayor. Entonces es interesante cómo estos reactores en donde la biomasa está inmovilizada tienen una mejor robustez. Hay que recalcar también que la transferencia de masa juega un factor muy importante para la producción de hidrógeno. A mayor transferencia de masa, hemos visto que hay una menor homoacetogénesis, que es una reacción que compite con la producción de hidrógeno. En el caso del Instituto de Ingeniería también hemos llevado a cabo el escalamiento ya en reactores de 50 litros utilizando efluentes vitivinícolas y en donde aplicamos los estudios que obtuvimos en el laboratorio, mejorando la transferencia de masa. Hemos aplicado también estrategias de control en donde con este tipo de condiciones en donde aplicamos choques de carga, maximizamos la producción la velocidad de producción de hidrógeno. De esta manera hemos llegado a superar los 3 litros, hemos llegado hasta 5.5 litros de hidrógeno por litro por día con efluentes vitivinícolas y con la aplicación de las estrategias de control. Otro tipo de sustrato que hemos utilizado son los efluentes de la fabricación de queso. Este efluente tiene pues muchos compuestos derivados del ácido láctico. Aquí lo que hemos logrado es que directamente transformamos el lodo anaerobio metanogénico en lodo productor de hidrógeno. Las condiciones son ácidas y bueno, pues esto lo hemos estudiado en un reactor continuo. También hemos aplicado estrategias de control de tal manera que hemos logrado incrementar la producción de hidrógeno, en este caso utilizando suero de leche, hemos llegado hasta 6-7 litros
de hidrógeno por litro de reactor por día. Resultados muy interesantes. En cuanto a la utilización de la fracción orgánica de residuos sólidos, en este caso de frutas y verduras, hemos también desarrollado modelos y estrategias de control que predicen el fin de la reacción, todo esto con objeto de maximizar la producción de hidrógeno. Así, de esta manera, hemos llegado con la estrategia de control a productividades de alrededor de 2.7 litros de hidrógeno por litro de reactor por día. En la fermentación oscura también se ha evaluado la producción de hidrógeno a partir de un material lignocelulósico que es el bagazo de agave. Este bagazo de agave, en presencia de enzimas, nos genera un hidrolizado, el cual se ha estudiado su uso para la producción de hidrógeno en reactores continuos o en biofiltros. Aquí están algunos resultados, diferentes cócteles enzimáticos que han sido utilizados y se han obtenido productividades alrededor de hasta 13 litros de hidrógeno por litro de reactor por día. Por supuesto, con todos los azúcares que también trae las enzimas, que representan alrededor del 60 al 70%. Aquí está una tabla en donde pues, podemos ver los litros, el rendimiento del hidrógeno, litros de hidrógeno por kilogramo de bagazo utilizado. Se probaron, como les comenté, diversos cócteles enzimáticos y pues que utiliza el Celuclast fue el que generó mejores rendimientos. También se ha estudiado la comunidad microbiana, la estructura de la comunidad microbiana, y se ha encontrado que las bacterias del ácido láctico juegan un papel muy importante dentro de la producción de hidrógeno en estos sistemas. Después, pasando a los sistemas bioelectroquímicos, hemos estudiado varios aspectos para este tipo de tecnología. Bueno, aquí utilizamos sustratos que provienen de la fermentación oscura. Hemos estudiado los materiales de las membranas, cómo llevar a cabo la inoculación, tanto en celdas de 2 cámaras como en celda de 1 cámara. Hemos estudiado el diseño de las celdas, cómo colonizan el inóculo los electrodos, diferentes sustratos, las condiciones del catolito, las diferentes membranas, cómo almacenar el hidrógeno y hemos pasado a sistemas semipiloto, así como el modelado de este tipo de procesos. Bueno, en el diseño pues hemos estudiado diferentes configuraciones de reactor. Aquí está, por ejemplo, la celda semipiloto, estudios de diferentes tipos de membrana, y lo que se busca es evitar la colmatación de la membrana catódica aportando diferentes nanocompuestos, estrategias de colonización de los electrodos y estudio de los microorganismos que están colonizando estos electrodos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que al final de la colonización vamos a tener esta línea azul, representan las bacterias tipo Geobacter, donde en una muy alta proporción, cerca del 90% de bacterias electrigénicas son seleccionadas. Hemos estudiado pues también el almacenamiento del hidrógeno en sistemas, una vez que se produce, cómo almacenarlo, y estudios teóricos y experimentales de los efectos de la recirculación en el proceso de producción de hidrógeno. Bueno, como conclusión, podemos decir que se han obtenido productividades máximas desde 8 hasta 13 litros de hidrógeno por litro de reactor por día.
y con fermentación oscura y de hasta 2 litros de hidrógeno por litro de reactor por día con sistemas bioelectroquímicos. Si sumamos estas dos, podemos decir que una meta alcanzada es que se han obtenido hasta 15 litros de hidrógeno por litro por día. El uso de estrategias de control ha incrementado significativamente las productividades de hidrógeno. Se ha evaluado el potencial de diversos tipos de sustrato y finalmente los reactores con biopelícula, en el caso de la fermentación oscura, son los que han tenido productividades mayores. No me queda más que agradecer al Fondo de Sustentabilidad Energética a través del clúster de biocombustibles gaseosos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Mi nombre es Marcia Morales y me corresponde presentarles los aspectos relacionados con el tratamiento de biogás y la captura de CO2 en el marco de las investigaciones que estamos realizando las diferentes instituciones que participamos en el proyecto del clúster de biocombustibles gaseosos. Como sabemos, la composición del biogás resultante de los procesos de digestión anaerobia va a depender tanto del estado de oxidación de la materia orgánica como del proceso de transformación del que provenga. En esta tabla les presento 2 ejemplos de composiciones típicas de biogás. De igual manera, sabemos que el metano presente en el biogás es el que le otorga su potencial para ser usado como biocombustible y los otros compuestos son considerados impurezas y tienen que removerse para eficientar los procesos de producción de energía y en su caso generar metano a través de procesos de depuración de biogás. Actualmente el mercado de depuración de biogás está dominado por tecnologías físico-químicas. Dentro de ellas, un porcentaje importante corresponde a lavados con agua o químicos. Si bien estos sistemas son eficientes y se encuentran disponibles a nivel comercial, las tecnologías son costosas y tienen asociados problemas con el impacto ambiental. Es por eso que actualmente ha habido un gran impulso a las alternativas biológicas, ya que tienen un bajo impacto ambiental, permiten el aprovechamiento de la biomasa para la producción de alguna sustancia de valor agregado. La remoción biológica de 2 de los principales impurezas, como son el CO2 y el H2S, puede llevarse a cabo por consorcios de microalgas bacterias, donde las microalgas, a través de procesos de fotosíntesis, capturan el CO2 y generan oxígeno. Este oxígeno será utilizado por las bacterias sulfurooxidantes para transformarlo a sulfato o azufre elemental. De esta manera hay una relación simbiótica entre ambas poblaciones. Por otro lado, como fuente de nutrientes para el cultivo de estos microorganismos, pueden utilizarse corrientes residuales, ya sea agua residual o digestatos, de tal manera que la salida de estos sistemas va a ser un agua limpia, un agua tratada y el biometano, además de la biomasa microalgal que puede valorizarse o reincorporarse al proceso de producción de biogás. Y basados en este principio, me gustaría compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido por diferentes grupos de investigación que participan en esta acción estratégica. El primer caso está relacionado con la industria tequilera y la disposición de vinazas que causan una problemática ambiental. A partir de esta vinaza se puede generar biogás y el uso del digestato, que va a ser un efluente de este proceso, se puede utilizar como fuente de nutrientes para las microalgas. Los resultados mostrados a continuación se obtuvieron en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara y en esta lámina se encuentran los nombres de los participantes. En este grupo se realizó un muestreo en el lago de Chapala, de donde se aisló e identificó tanto morfológica como molecularmente a la cianobacteria Leptolimbia,
la cual fue cultivada en condiciones óptimas de temperatura e irradiancia en un sistema cerrado para el acondicionamiento del biogás. El fotobioreactor tiene una configuración tubular, está conectado a través de un tanque de mezclado a una columna de absorción de gases donde se alimenta el biogás, que tuvo una composición de 75% de metano y 25% de CO2. Se utilizó, como ya lo dije anteriormente, digestato de vinaza, que se alimentó para proveer los nutrientes necesarios para el crecimiento de la cianobacteria, y aquí les muestro las condiciones de operación. El sistema primero se operó por lote y posteriormente se inició la operación en continuo a 2 tiempos de residencia diferentes. Para ambas condiciones se alcanzó una alta remoción tanto del carbono orgánico y el nitrógeno proveniente del digestato, y se obtuvieron concentraciones de biomasa de alrededor de 1.5 gramos por litro y 2.5 para tiempos de residencia hidráulico de 7 y 5 días respectivamente. Respecto al acondicionamiento de biogás, se observó que independientemente del tiempo de residencia hidráulico utilizado, se removió entre un 86 y 90% del CO2 del biogás, pero a un tiempo de residencia de 5 días se logró obtener una corriente enriquecida con metano acorde a la normativa para el gas natural en México, con un contenido de metano cercano al 98% y bajo contenido de oxígeno y CO2. En este sistema se obtuvo una capacidad de captura de alrededor de 242 miligramos de CO2 por litro por día. El segundo caso del que me gustaría hablar es sobre el trabajo realizado por el grupo del Instituto de Ingeniería sobre un prototipo que operó bajo condiciones reales y a la intemperie para la depuración de biogás producido en la planta piloto de la Unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Este sistema de generación de biogás consistió de 3 reactores de hidrólisis anaerobia de lecho escurrido y un reactor UASB donde se produce el biogás a partir de la fracción orgánica de sólidos urbanos provenientes de la zona de cafeterías de la UAM y de sus alrededores. En esta planta se genera biogás cuya composición se puede observar en este recuadro, y el sistema de depuración de biogás consistió en una columna de absorción de gases donde se alimenta el biogás y la cual estuvo interconectada a un estanque de alta tasa o tipo raceway. El estanque tuvo un volumen de 300 litros y se inoculó con un consorcio microalgal alcalófilo y bacterias sulfuroxidantes. La corriente de biogás que se trató fueron 200 litros por día, y como fuente de nutrientes para los microorganismos se utilizó el lixiviado de Forsu, proveniente de la planta de generación de biogás. En una etapa inicial, el sistema operó usando un gas o biogás formulado con 69.5% de metano y 30% de CO2, una corriente que también contenía 0.5% de H2S. Se variaron las relaciones líquido-gas y se observó que para una relación de 1 se pudieron obtener niveles aceptables en cuanto al contenido de metano que cumplen con la norma oficial mexicana, y condiciones reducidas o concentraciones reducidas de CO2 y de H2S, así como del oxígeno. Bajo estas condiciones, el sistema de captura tuvo una remoción de 213 miligramos de CO2 por litro por día. Con base a los datos obtenidos, se hizo la evaluación económica haciendo un escalamiento a un sistema de 125 metros cúbicos que procesaría
Un volumen de biogás de 144 metros cúbicos por día. Se estimó un capital de inversión cercano a 4 millones de pesos y el costo de procesamiento bajo estas condiciones sería de 28 pesos por metro cúbico de biogás. Estos costos son similares a otros sistemas de tratamiento como el lavado de gases a presión. Sin embargo, cuando se pone en perspectiva con el precio del gas natural, que se encuentra entre 9 y 12 pesos por metro cúbico, se ve que el procesamiento del biogás, al menos bajo las condiciones evaluadas, aún no es económicamente rentable y habría que buscar esquemas de apoyo a través de subsidios o la valorización de la biomasa microalgal en un esquema de biorefinería para tener ingresos que pues, puedan hacerlo económicamente atractivo. A continuación me gustaría presentarles algunos de los resultados que se obtuvieron en el grupo al cual pertenezco, que es el de la UAM Coajimalpa, y donde trabajamos no con biogás, sino con el gas de combustión que se genera posterior a su quema o utilización. El sistema tuvo la misma configuración que se ha explicado con anterioridad, es decir, un estanque tipo raceway acoplado a una columna de absorción. El volumen del sistema fue de 100 litros, se inoculó con una microalga, Cnidesmus obtuscus, que fue aislada de 400 coagula y se utilizó el medio de cultivo BG11. Se operó inicialmente con un gas de combustión formulado con 15% de CO2 y posteriormente con un efluente real proveniente de un motogenerador que tuvo concentraciones de CO2 de alrededor de 4 o 5%. Si bien el sistema no estuvo a la intemperie, sí estuvo ubicado en un invernadero, pero estuvo sujeto a variaciones de temperatura y radiancia. El gas solo se alimentó en los periodos de luz. Al igual que los resultados anteriores, se vio que el sistema es bastante eficiente a pesar de estar sometido a variaciones de temperatura y de irradiancia a lo largo del día. En el caso de la corriente formulada o del gas formulado, se obtuvo una eficiencia de remoción del 100% para todos los gases de combustión, incluyendo el CO2. Este porcentaje de eficiencia de eliminación fue menor en el caso de una corriente de gas real. En este caso hay que notar que contrario a una corriente de biogás, las corrientes en este caso tienen un contenido mucho menor de CO2, por lo mismo se hizo un ensayo con un gas formulado simulando el CO2 presente en el biogás, lográndose capacidades de captura ligeramente superiores a las observadas en los sistemas anteriores. El mismo sistema se operó utilizando ahora el gas proveniente del gas de combustión proveniente del motogenerador, pero ahora alimentándose con el lixiviado de Forsu como fuente de nutrientes para las microalgas. En este caso, se procesó alrededor de 120 litros por día del efluente del motogenerador y se obtuvieron eficiencias de eliminación para el CO2 alrededor del 100%. En estos sistemas se observaron la formación de agregados microalga-bacteria que permiten una fácil recuperación de la biomasa, lo cual puede repercutir en ahorros económicos y energéticos en la parte de recuperación y post-tratamiento de la biomasa. Por último, me gustaría platicarles sobre los resultados del potencial uso de la biomasa microalgal generada en los procesos de captura de CO2 para reincorporarse como sustrato en la línea de producción de biogás. En estas investigaciones participaron 3 instituciones, el Instituto de Ingeniería, el IPCIT y CUSEI de la Universidad de Guadalajara. En principio, por su composición, la biomasa microalgal es atractiva como sustrato para la producción de diferentes biocombustibles, entre ellos el biogás. Además, a diferencia de los residuos vegetales, no tiene lignina. Sin embargo, tiene una pared celular
cuya composición varía dependiendo de la especie de microalga de que se trate, la cual puede contener estructuras poliméricas complejas como el alga-enan y la esporopolenina que protegen a la célula. De esta manera es necesario aplicar pretratamientos. En esta tabla les muestro los rendimientos obtenidos por los diferentes grupos de investigación, donde se trataron principalmente dos tipos de biomasa, aquellas relacionadas con los procesos de captura por Cnidesmus y la de leptolimbia. Los pretratamientos aplicados fueron térmicos, alcalinos, ácidos, inclusive enzimáticos, usando fluidos ruminales, y como se puede observar, globalmente los rendimientos oscilaron entre 130 y 280 mililitros de metano por gramo de DQO. Como podemos observar en esta tabla, el potencial de las microalgas es similar al de la biomasa lignocelulósica, al menos con las especies ensayadas. Otra estrategia seguida por los grupos de investigación fue explorar la codigestión usando dos sustratos o dos tipos de sustratos asociados a la producción de biogás, como son las vinasas tequileras y el efluente proveniente de un reactor productor de hidrógeno. Asimismo, se probaron otros residuos como residuos de papaya y el suero de leche, y aquí les muestro con una palomita de cuáles funcionaron y cuáles no. En el caso de las vinasas, se ensayaron diferentes relaciones microalga-biomasa, desde 100% hasta 25% de biomasa microalgal co-sustrato, y se hizo una estimación teórica del biogás que debería producirse con base a la proporción de los sustratos presentes. De esta manera se observó que para las relaciones de 75, 50 y 25% de biomasa microalgal hubo un aumento con respecto al valor que se esperaba de manera teórica, con lo cual la estrategia fue positiva. Lo mismo ocurrió en el ensayo utilizando como cosustrato los residuos de papaya. En este caso, para el tratamiento se usó una proporción 50% microalgas, 50% residuos de papaya, lográndose obtener un rendimiento de hasta 230 miligramos de metano por gramo de cubo. Finalmente, como conclusiones, les comento que se pudo demostrar que todos los procesos funcionan, que es posible enriquecer el biogás hasta una calidad de gas natural, que los procesos podrían ser implementados a mayor escala. Los sistemas de depuración pudieron acoplarse a sistemas de producción de biogás o gases de combustión usando como fuentes de nutrientes corrientes residuales, con lo cual se ofrece una solución integral que contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero en los procesos de producción de energía. Finalmente, pues decir que la biomasa microalgal generada en los procesos de captura puede reincorporarse para la producción de biogás, pero no debe descartarse y de hecho debe fomentarse su valorización como productos que pueden generar ingresos adicionales a la venta del gas natural con la finalidad de lograr tener un proceso que sea económicamente rentable. Eso sería todo por mi parte. Con eso concluyo. Estoy a disposición por si hubiera alguna pregunta. Pues doy nuevamente la bienvenida a los que acaban de presentar, al doctor Elías Razo, a la doctora Idania Valdés, que me parece que no va a estar presente, pero está en representación del doctor Julián Carrillo, también al doctor Hugo Méndez, al doctor Germán Buitrón y a la doctora Marcia Morales. Si gustan, bueno, ahora le pasaría el micrófono al doctor Elías para que puedan pues guiar a partir de aquí la sesión de discusión general, por favor. Muchas gracias, Rodolfo.
Bueno, si recibes alguna pregunta por parte de los asistentes por la plataforma, por favor, con todo gusto la presentas al grupo, ¿no? Sí, claro. Bueno, como podrán ver, bueno, pues realmente tratamos de hacer una presentación lo más sintética posible de los avances que tenemos en el clúster. Debido al alcance de la jornada de gestión aerobia, no tocamos aspectos de la producción de energía eléctrica y térmica, pero por supuesto se tienen avances muy importantes, se han logrado patentes. Y también, bueno, pues a diferencia de los combustibles fósiles, pues ustedes saben, los biocombustibles están sujetos a muchas normatividades. Entonces también en la acción estratégica 11 se han hecho trabajos de sustentabilidad y políticas públicas, se han desarrollado modelos socioeconómicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso no lo presentamos en esta sesión. ¿Alguna pregunta, Rodolfo, que hayas recibido de él? No, de momento no hay ninguna. Yo creo que damos algunos minutos mientras llegan. Ok. Colegas, pues les pediría para abrir la discusión, si en un minuto cada uno de ustedes, bueno, nos han presentado los resultados, pero creo que sería importante pues platicar un poco sobre las perspectivas y especialmente cuellos de botella que hay que resolver, ¿no? ¿Quién de ustedes les gustaría abrir la discusión en este tema? Creo que sería algo muy concreto. Sí. Adelante, Germán. Sí, Elías, gracias. Bueno, como conclusión de todo lo que hemos estudiado durante estos ya casi 4 años más bien ya que llevamos, un poco más, en cuanto a la producción de hidrógeno, ya logramos productividades muy interesantes, semejantes a las que está pidiendo el Departamento de Energía de Estados Unidos para la producción de biohidrógeno. Muy cercanas a lo que ellos han logrado en sus proyectos allá para hacer rentable esta producción. El uso de los residuos es indispensable para producir hidrógeno a partir de residuos, como nosotros lo estamos haciendo, porque no solamente producimos el hidrógeno, sino que vamos tratando los residuos. Y el efluente de estos reactores de producción de hidrógeno puede ser utilizado para la producción de metano y así concluir el ciclo también de minimizar los residuos y obtener el mayor beneficio posible en cuanto al biogás. ¿Qué falta? Bueno, ¿qué encontramos? Uno, los procesos con que falta todavía incidir, mantener la robustez de estos procesos operando por largo plazo, a largo plazo. Falta, por supuesto, probar la tecnología a nivel ya mayor, a una planta de algunos metros cúbicos, para, como dije, encadenarla a la siguiente etapa, que es la metanogénesis. En esto, los sistemas de control automático se ha visto que significativamente han ayudado a incrementar la producción, más no la robustez, que allí es la microbiología la que todavía nos falta controlar. Pero bueno, en eso yo sintetizaría, ¿no? Otros productos que se obtienen del reactor fermentativo también es interesante, pero bueno, aquí o se enfoca uno a la producción de hidrógeno o se enfoca uno a la producción de ácidos grasos y de diferentes otros productos. Pero en cuanto a la producción de hidrógeno, creo que el reto es la robustez, mantener el reactor operando estable por periodos largos, más de un año, a eso me refiero, escalar y aplicar pues lo que hemos encontrado, biopelícula y sistemas de control. Gracias, Germán. Aquí nada más me gustaría puntualizar para que les quede claro a los asistentes. Bueno, este proyecto, como lo mencioné al principio, es financiado por el Fondo de Sustentabilidad Energética y el objetivo central que nos pidieron es producción de bioenergéticos para la producción de energía eléctrica y térmica. Por supuesto, hemos puesto nuestra atención en maximizar la producción de hidrógeno, la producción de metano, pero estamos también con un ojo al gato y otro al garabato viendo los ácidos carboxílicos, metabolitos, pero sí debo de puntualizar que ese no era uno de los objetivos que nos pidió el fondo.
Muchas gracias, Germán. Julián, ¿quisieras comentar algo de los pretratamientos, por favor? Bueno, las perspectivas ahora son las evaluaciones técnico-económicas de los pretratamientos. Ya hemos tenido un gran avance. Se han utilizado pretratamientos en continuo, en semicontinuo, en lote, con enzimas nacionales, obviamente también con procesos biológicos que son de bajo costo. Y ahora donde estamos es en hacer evaluaciones económicas, tanto de inversión como de costos de operación, que nos permitan hacer una comparación real en el potencial, la aplicación de cada uno de los tratamientos, ¿no? Y creo que al final lo que va a definir esto es el valor del producto que estemos generando. En este punto es solo el pretratamiento, pero al estar acoplado a la producción de hidrógeno, metano u otro producto de interés, pues es donde habremos de valorizar si la inversión se justifica y si los costos de operación se justifican. Nosotros esperamos que al final de este proyecto podamos dar esta información. No podría decir que uno u otro es mejor, otra vez, dependiendo del producto que estemos esperando, es el que tendríamos que seleccionar. Esa es mi opinión respecto a las perspectivas de los pretratamientos. Muchísimas gracias, Julián. Doctor Oscar Méndez, Hugo Oscar Méndez, ¿podría comentar algo respecto a la producción de metano, por favor? Sí, muchísimas gracias, doctor Razo. En ese sentido, pues era claro para nosotros dentro del clúster biocombustibles gaseosos que pues la tecnología de producción de biogás pues es un proceso ya robusto, consolidado, que ya se conoce y se tiene, digamos, ya muchas aplicaciones a nivel industrial. Esa fue la razón por la cual, sabiendo bien los puntos flacos que tenía este proceso durante su operación a nivel industrial, decidimos arrancar por configuraciones en 2 etapas, ¿no? Que a la fecha, estuve viendo ahorita algunos de los procesos presentados por la gente de Veolia, pues sigue siendo un proceso que todavía no se aplica o no se monta mucho a nivel industrial, ¿no? Pero que tiene gran potencial, en donde coincidiría con el doctor Julián, en el sentido de que tendríamos que hacer ya una valorización económica, una proyección, como para poder ver o vislumbrar en términos reales, económicos, pues las ventajas que pudiéramos tener en este proceso en relación a los procesos convencionales de una etapa. Y pues para esto tendríamos ya que ir a un diseño conceptual, a otra fase ya de escalamiento de los procesos, pero creo yo, y a reserva también de lo que puedan contribuir mis colegas, que pues realmente las ventajas operacionales y realmente los rendimientos y las cargas orgánicas que permiten tratar este tipo de configuraciones, pues es bastante atractiva, ¿no? Creo que el costo no solamente tiene que ver con, digamos, lo que cuestan el proceso como tal, implementarlo y operarlo, sino también todas las pérdidas y todos esos dolores de cabeza que vienen cuando se presentan fenómenos de inhibición en los procesos industriales, ¿no? A gran escala, en una etapa donde tenemos realmente muy poco que hacer, prácticamente un proceso que llega a fase de acidificación a nivel industrial, pues hay que cortar el flujo, cruzar los dedos y esperar que que el reactor vuelva en sí. Y es aquí donde también quisiera resaltar las contribuciones importantes que se han hecho desde el punto de vista del control de los procesos, ¿no? Cómo estos procesos de supervisión, de control, pues nos permiten garantizar la robustez del proceso, que posteriormente va directamente ligada hacia los rendimientos y la productividad de los mismos. Y estos esquemas pues pueden ser ya implementados en procesos convencionales, ¿no? En procesos que ya se encuentran fuera, operando bajo condiciones reales, ¿no? Creo que esa también es otra contribución importante en estas acciones estratégicas. Y la última que visualizo es que, bueno, pues ya se han hecho diseños y diseños conceptuales para diferentes tipos de residuos, ¿no? Entonces, prácticamente diría que ya podríamos tener ya tecnología propia desarrollada en el país que pudiera estar ya aplicándose, pues esperemos que las condiciones y los incentivos y esta parte que tiene que hacer
el gobierno de nuestro país y el sector industrial también, pues coincidan para que pronto podamos ver alguna de estas tecnologías ya funcionando a gran escala, ¿no? Eso sería mi comentario. Muchas gracias, Hugo. Marcia, tú como una responsable de la acción estratégica 9 que tiene que ver, pues, como lo has presentado, con los tratamientos del biogás, o sea, básicamente todo lo bueno o malo que podamos hacer en aguas abajo, pues tú lo tienes que tomar y pues una de tus responsabilidades es entregar pues un gas de alta pureza para que se pueda tener una eficiente generación de energía eléctrica y térmica. ¿Qué visualizas en las problemáticas, perspectivas, qué es lo que viene por delante, por favor? Sí, y bueno, muchas gracias, Elías. Pues, digo, justo, digo, acabas de dar tú en el blanco, digo, sobre unas cuestiones, digo, que a nosotros nos tocó enfrentar, lidiar, y de donde vimos que, pues, hay muchos retos todavía que superar, ¿no? Entonces, digo, bueno, por ejemplo, todos los problemas que tienen las plantas de digestión anaerobia, de generación de biogás, nosotros, digo, pues tenemos que ser capaces de al final, pues entregar un gas que sea adecuado, digo, ya sea para la utilización de los sistemas de producción de energía, que en ese caso, digo, pues es los que se requiere una menor depuración de gas, pero digo, sí, o enriquecimiento del metano, pero si pensamos en más allá, ir hacia biometano, digo, pues esta acción estratégica, digo, pues juega un papel clave, y no solamente en eso, no solo en la mejora del proceso de utilización de producción de energía, sino también, como pudieron ver acá, digo, pues tiene que ver con el uso de pues, diferentes corrientes, algunas que pues son objetivo, como es el metano o es el gas, pero digo también con la recirculación o la utilización de corrientes residuales, ¿no? Entonces, que pueden utilizarse para el cultivo de las microalgas, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que lidiar ahorita, digo, pues justo, digo, ya trabajar con corrientes reales, o sea, nos salimos del laboratorio, pues fuimos a las plantas piloto, y digo, pues ahí nos enfrentamos a las variaciones que hay en cuanto a la concentración de metano, las condiciones ambientales que afectan también la productividad de los sistemas, y todo eso, digo, pues se pudo superar, ¿no? Entonces, en cuanto a esta acción estratégica, digo, pues bien se dice en el mapa de ruta del biogás, digo que aquí pues hay tecnologías disponibles para la depuración de biogás, pero pues hay que adecuarlas y hacer los propios desarrollos tecnológicos en México, ¿no? Entonces, digo, pues esta es una de las alternativas biológicas que digo, nosotros podemos plantear de acuerdo a nuestra formación, y pues los retos, digo, están ahí todavía. Pero sin embargo, las microalgas pues ofrecen un enorme potencial, digo, pues, de contribuir a la parte económica, ¿no? Entonces, digo, pues los retos son enormes, seguimos trabajando en esto, pero digo, yo creo que fue una experiencia y seguimos trabajando en esto y aproximarnos a las cuestiones ya de la realidad, ¿no? Muchas gracias, Marcia. Tenemos, Rodolfo, ¿alguna pregunta? Sí, precisamente. Tenemos una pregunta de Fabio Bianchetti de Brasil. Dice, ¿hay investigaciones o posibilidades de mezclar sustratos? ¿O es acaso que las regiones productivas en México tienen cultivos agrícolas aislados? Si es así, me imagino que se refiere a lo de mezclar sustratos, ¿cuáles serían las ventajas para el proceso, para alguno de los procesos, me imagino? Por favor. Adelante, Germán. Sí, claro, sí, es una pregunta muy interesante. Hemos trabajado en codigestión, mezclando diferentes sustratos y sobre todo con los que están disponibles. Ejemplo es la fracción orgánica de los residuos sólidos y los lodos de purga. Esto es muy importante porque en las ciudades se tienen estos dos residuos en grandes cantidades y pues dependiendo de la composición de la mezcla, se han logrado pues obtener una mayor productividad o una mayor concentración de metano, por ejemplo, en el caso del metano. En el caso del hidrógeno también hemos probado mezclas de efluentes vitivinícolas con
con otros, con la fracción orgánica de residuos sólidos, porque este sustrato, los residuos sólidos, es muy interesante para estudiar, está ampliamente disponible y lo que sí hay que ver cómo se controla la alcalinidad del sistema porque se acidifica muy rápidamente y esto pues a veces trae problemas, pero sí es pertinente la pregunta. Sí, al respecto, sí como lo indicas, Germán, es pertinente. Sí hay una amplia disponibilidad de sustratos, pero esta disponibilidad es regional. Para los que no conocen el país, de Ciudad de México hacia el Pacífico, la frontera con Estados Unidos son 3.000 kilómetros de distancia y hacia el sur son un poco cerca de 1.000 kilómetros. Y en el sur es un área muy rica, selvática, donde hay una gran disponibilidad de materia orgánica, pero en el altiplano y hacia el norte, pues es una zona semidesértica. De hecho, es donde empieza el desierto chihuahuense y el desierto de Sonora, ¿no? Entonces, sí, se han hecho estudios. De hecho, la doctora Idania Valdés tiene unas publicaciones muy importantes al respecto, en colaboración con otros colegas del CEMIE Alcohol, que es parte también del clúster, perdón, de alcoholes, que es parte del CEMIE Bio. Y, por ejemplo, una de las características importantes que puede ser un cuello de botella es el transporte, ¿no? Todo aquello que se tenga que transportar más allá de 40 kilómetros ya empieza a ser un costo que hay que tomar en cuenta. Entonces, y estos sustratos que nosotros estamos estudiando, realmente los tomamos como sustratos modelo. Eso no quiere decir que sean los únicos que están disponibles en México. Hay una amplia diversidad de sustratos, pero básicamente tomamos estos, insisto, como modelo, ¿no? El bagazo de agave, no sé si es más complejo o no que el bagazo de caña, pero el bagazo de caña, por ejemplo, en México, al igual que en Brasil, pues no está disponible. Lo queman dentro de los mismos ingenios, como les llamamos en México. Entonces habría ahí un problema de competencia entre que los ingenios lo usen en sus calderas o que pueda ser utilizado en algún otro producto. Pero sí, se han hecho estudios al respecto de tratar sustratos en mezcla. Sí, Rodolfo, ¿alguna otra pregunta? De momento no. De momento no. Ok, bueno, pues para cerrar esto en tiempo, como nos lo pidieron los organizadores, les pediría a cada uno de mis colegas que en 30 segundos, pero sí en 30 segundos, por favor, nos indiquen, comenten cuál ha sido la experiencia de trabajar en un proyecto tan grande, ¿no? Un proyecto tan grande, para los que no estuvieron presentes en la presentación de inicio, somos 12 instituciones, 5 empresas, más de 250 personas trabajando en el grupo. Entonces es difícil la coordinación de todo esto, pero sí les pediría que en 30 segundos cada uno de ustedes nos comente cuál fue su experiencia. Empezamos con las damas. Marcia, por favor. Sí, bueno, pues digo, nada más resaltar que esta experiencia fue totalmente enriquecedora. Hubo sinergia entre los miembros que permitieron, sinergia entre los diferentes grupos que permitieron afrontar problemáticas de manera colaborativa y pues por tanto, pues poderlo afrontar de manera integral, ¿no? Entonces hubo un gran esfuerzo por homogeneizar técnicas, aprovechar capacidades de cada una de las instituciones, pues que permitieron concretar productos, no solo artículos, estudiantes, sino también en cuanto a las formas de trabajo. Entonces, pues la experiencia en el clúster pues ha sido totalmente positiva, Elías. Muchas gracias, Marcia. Julián. Bueno, yo diría que fue una experiencia totalmente satisfactoria, enriquecedora. Por supuesto, trabajar con colegas siempre termina uno aprendiendo más. Intentamos hacer cosas de manera interdisciplinaria, nos metimos en temas como sociales, económicos, que nunca habíamos trabajado. Entonces, sí, totalmente enriquecedora. Y creo que también para los alumnos que participaron en este proyecto fue positiva, ya que es un ritmo diferente. Son proponer tecnologías que en un momento se pueden implementar, ¿no? No es ciencia básica, es un paso más allá y entonces fue un reto, pero bastante satisfactorio. Muchas gracias, Julián. Hugo, 30 segundos, por favor.
Muy bien, gracias, Elías. Pues para nosotros también fue bastante enriquecedor. En nuestro caso y nuestra institución, incluso quisiera señalar, no solamente fue un aprendizaje para nosotros, sino que también nuestra institución aprendió de este proyecto para gestionar cosas de manera diferente, para implementar estrategias de manera diferente desde el punto de vista administrativo y de gestión de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, fue un proyecto que no solamente nos impactó en nuestra institución a nivel académico, científico y tecnológico, sino que también lo hizo a nivel pues administrativo de la propia institución. Y bueno, pues como investigador, pues es una experiencia que me ha dejado mucho valor el pensar pues ya en la aplicación y en el potencial de estas tecnologías ya a nivel industrial, pues es como cuando me tocó pasar de las simulaciones en una computadora a operar un proceso real, ¿no? Es más o menos ese tipo de brinco y bueno, pues uno aprende bastantes cosas en el camino y sobre todo esto de trabajar y de la interacción con los colegas, pues como comentaba Julián, es bastante enriquecedor. Esa sería mi experiencia. Muchísimas gracias, Hugo. Sí, coincido con todos ustedes. Bueno, en mi caso, como responsable técnico del proyecto, pues sí me tocó ver distintas formas de trabajo, aprender muchísimo. Y aunque ha sido un esfuerzo titánico del cual llevamos prácticamente casi 5 años desde que iniciamos a trabajar la propuesta, a cuando concluyamos a finales de febrero del próximo año, pues sí ha sido una experiencia muy importante. Bueno, para cerrar, pues quisiera dar el agradecimiento en primer lugar al Fondo de Sustentabilidad Energética, que es el que hizo posible el financiamiento para este proyecto, a la Secretaría de Energía, al Gobierno Federal, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a todos ustedes por ayudarnos a presentar estos resultados y a todos y cada uno de los asistentes que nos acompañaron. Estuve aquí dando un seguimiento y alcanzamos un pico de 30 asistentes, lo cual creo que es aproximadamente tal vez entre un 30 y un 25% del número total que vi hace rato, ¿no? Entonces, creo que tuvimos un buen auditorio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Con esto cerramos la sesión y pues a nombre de los organizadores les pedimos que se conecten ahora en la sala principal. Muchísimas gracias y buen día a todos. Gracias.